Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con un contacto directo con el diputado José Manuel Ormachea. Él es diputado nacional en Bolivia, es diputado de oposición. Y bueno, ¿qué ha pasado en Bolivia? ¿Cómo llegó Bolivia al borde de un intento de golpe de Estado? Hay una nota de primicias que se titula así y que explica que el presidente Luis Arce ha puesto como operador de golpe de Estado al general Zúñiga, quien aseguró que una élite de vándalos se ha hecho cargo de Bolivia. Así pues, Bolivia atraviesa nuevamente etapas de convulsión política que incluyen este intento de golpe de Estado denunciado por el actual presidente Luis Arce, que ha sido rechazado además por la Organización de Estados Americanos, OEA. Y en efecto, el secretario de la OEA, Luis Almagro, ha afirmado desde Paraguay que el organismo no tolerará ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia tras el despliegue de militares frente a la sede de gobierno en La Paz. Recordemos que cerca de las 15:51 hora local en La Paz se reportó que un tanque tiró las puertas de la sede del Ejecutivo de Bolivia e ingresó luego de que el comandante general del ejército boliviano, Juan José Zúñiga, amenazó con tomar la sede del gobierno y cambiar el gabinete. Zúñiga logró ingresar al Palacio de Gobierno, según muestran varias imágenes de CNN y otros medios, y se ha negado a retirarse, pero cerca de las 17 horas las agencias de noticias internacionales ya reportaron que el general y las tropas se habían retirado de las inmediaciones del palacio. Pero, ¿por qué Bolivia vive esta nueva revuelta militar o cómo llegó a este punto? Según primeras informaciones, desde La Paz, el origen del intento de golpe de Estado es el descontento entre la tropa por la destitución del general Juan José Zúñiga el pasado martes. Precisamente se menciona que Zúñiga ha sido calificado por el gobierno de Arce como el operador de las protestas. En los exteriores del Palacio Quemado, sede del Ejecutivo en Bolivia, Zúñiga indicó que la movilización de las unidades militares busca expresar su molestia por la situación del país. Zúñiga, quien fue removido del cargo por amenazas contra el expresidente Evo Morales, adelantó que tomará medidas para cambiar el gabinete de gobierno. Eso había dicho. Bueno, eso ocurrió en Bolivia, pero hay también una hipótesis en donde se presume que podría también ser un autoatentado, un autointento de golpe de Estado. Y justamente hay un mensaje de tuit o de ex que escribe el diputado José Manuel Ormachea que dice, sea cual fuera la intención de esta acción militar, ya sea un golpe perpetrado por Zúñiga junto a Morales, un autogolpe perpetrado por Arce junto a Zúñiga o una acción individual, no debemos permitir que se cierre el Parlamento, que se cambie la fecha de las elecciones del 2025. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Cómo llegamos a este punto? Y bueno, ¿qué es lo que se está presumiendo ahora que han transcurrido algunas horas ya y que se puede pensar con cabeza fría lo que pasó, lo que puede haber ocurrido? Gracias a José Manuel Ormachea, diputado nacional de Bolivia. Gracias por atendernos de este llamado desde Quito, Ecuador. Un saludo. Y bueno, ¿qué nos puede comentar cómo está la situación en La Paz, Bolivia? Escuchamos, José Manuel, y bienvenido. Muy buenos días, estimada. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo para todas las ecuatorianas y ecuatorianos desde La Paz, Bolivia. Muy feliz de poder comentar un poco de lo que ha ocurrido ayer para todos ustedes, ¿no es verdad? A ver, todos en un comienzo, el día de ayer, hemos estado absolutamente anonadados y conmocionados porque el ejército se metió con tanques a romper las puertas del Palacio de Gobierno, ¿no? Y claro, naturalmente todos los parlamentarios, ¿no? Los diputados y los senadores estábamos prestos, ¿no? Los de oposición, claro, a llegar a la Plaza Murillo, a la plaza principal, para defender el edificio legislativo, para que los militares no se tomen el Congreso, ¿no es verdad? E impedir que lleguen a tomarse el legislativo, ¿no es verdad? Sin embargo, empezó a quedar más claro que esto era un autogolpe perpetrado por el mismo presidente de Bolivia, por Luis Arce Catacora. Esto es un montaje, esto es un show, esto es un circo perpetrado justamente por Arce Catacora. Y nos empezamos a dar cuenta de esto cuando el general Zúñiga, que sabemos todos que siempre ha sido afín al movimiento al socialismo, el movimiento al socialismo es el partido de gobierno,
¿no? Siempre lo hemos dicho y lo hemos denunciado de esa manera, ¿no? Y nos damos cuenta de que Zúñiga, el momento en que toca las puertas del Palacio de Gobierno y sale Luis Arce Catacora, simplemente le pide el cambio de uno o dos ministros. Es decir, tú haces toda una intentona de golpe de Estado con tanquetas, con militares en la plaza principal de la sede de gobierno de un país, solo para solicitarle al presidente que cambie a un par de ministros, por favor, y después te vuelves a tu cuartel. No es así, no ocurre eso en ningún tipo de golpe de Estado del mundo, ¿no es verdad? Lo que habría hecho Zúñiga si es que el intento hubiera sido real, hubiera sido apresar, ¿no? O detener al presidente y tomar la sede del Ejecutivo, ¿no? El Palacio de Gobierno por la fuerza. Pero eso no ha ocurrido, simplemente ha tocado la puerta, le ha dicho, señor Arce, ¿puede salir un segundo, por favor? Ha salido el señor Arce y le ha pedido, por favor, este ministro no me gusta y este tampoco. ¿Los podría cambiar? Arce le dijo no y se fue de nuevo a su cuartel. Es decir, es una cosa de locos, es realmente algo demasiado bizarro lo que ha ocurrido el día de ayer en Bolivia. Y claro, cuando Zúñiga fue aprendido, porque, claro, la gente ya sabía que esto era todo un show montado, por tanto, a Arce no le quedaba de otra que aprender a Zúñiga para demostrar supuestamente que esto no era un montaje, confiesa Zúñiga, el general Zúñiga, ¿no? El comandante del ejército, para todos los medios de comunicación, que esto fue un autogolpe, ¿no? Que lo mandó Luis Arce Catacora justamente para subir su popularidad, porque hay una crisis económica terrible en nuestro país después de casi 20 años de bonanza económica, ¿no? Una baja de la popularidad de Luis Arce estrepitosa, es el segundo presidente menos popular de todo el continente después de Dina Boluarte del Perú, ¿no es verdad? Y obviamente no tiene buenas perspectivas para ganar el año 2025, por tanto, evidentemente su única manera de llegar a tener algo de popularidad era tratando de crear una puesta en escena de un golpe de Estado. Bueno, sabemos que Zúñiga siempre ha sido un masista, alguien muy afín al movimiento al socialismo y que hace todo lo que Luis Arce le dice, ¿no es verdad? Lo que nosotros no vamos a permitir, estimada Vero, y que lo sepa el pueblo ecuatoriano y toda la región, es que con la excusa de lo que ha pasado ayer, Arce se quiera arrogar poderes especiales y quiera cerrar el Parlamento, que en este momento en su gran mayoría está en contra de él, ¿no? O que quiera cambiar la fecha de las elecciones 2025, donde sabe que va a perder. Él ha dicho que esas intenciones de querer cambiar las elecciones. Él no ha dicho nada de esto por el momento, pero hay un libreto venezolano por detrás, un libreto venezolano. ¿Por qué? Yo he sido el diputado que ha denunciado la presencia de 80 militares venezolanos en nuestro país la semana pasada, que han llegado misteriosamente sin el permiso del Congreso, como dice la Constitución Política del Estado que se debe hacer. Y yo he denunciado justamente que están llegando con el afán de adoctrinar a las Fuerzas Armadas justamente para este tipo de intentonas, ¿no? Y también para tácticas de represión en contra de la oposición. Entonces, esto lo han vivido varios países de Latinoamérica, ¿no? Incluyendo, al parecer, no quiero ser insolente ni pecar de ignorante, pero al parecer, en alguna oportunidad, algunos analistas y algunos políticos dijeron que en Ecuador ocurrió lo mismo con Rafael Correa en su momento, ¿no Es es una verdad? teoría igualmente, Que pero él, sí, es algo similar. claro, y que se dice que puede haber llegado a ser un autogolpe también, ¿no? Y esto es un libreto venezolano, es decir, lo han aplicado también en Venezuela con Hugo Chávez en su momento, entonces no nos sorprende que hayan enseñado a las Fuerzas Armadas y al gobierno a planificar este tipo de autogolpes los militares venezolanos que han llegado a nuestro país y que yo los he denunciado la semana pasada, su arribo a la ciudad de La Paz. Bueno, sería muy grave de confirmarse esa tesis que se está planteando y bueno, vemos qué sucede en Bolivia en las próximas horas. Entiendo, José Manuel, que ya ha vuelto a la normalidad la situación, que la situación está controlada, lo dijo el mismo ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, en una rueda de prensa, que ya tiene el control absoluto de las Fuerzas Armadas
y que todo esté en orden. ¿Cómo amaneció La Paz a día de hoy? Bueno, nunca ha dejado de tener el control, ¿no? Simplemente le está diciendo al mundo en una señal de supuesta virtud que ha controlado a todos los regimientos, a los batallones. Nunca ha dejado de tener el control porque esto ha sido una puesta en escena, esto ha sido un show montado, ¿no es verdad? Pero bueno, La Paz amanece con normalidad. Lo único es que siguen habiendo pues filas en farmacias, supermercados, mercados y gasolineras porque si bien ya había por la crisis económica filas y estamos empezando con la venezolanización de la economía, ¿no? O la argentinización de la economía, claramente se va a aumentar este fenómeno justamente porque hay una inflación que se está dando, por ejemplo, del dólar, hay una escasez de dólares y el mercado informal ya está dando esta mañana ya a 14 bolivianos el dólar, 14 pesos bolivianos el dólar, cuando normalmente el tipo de cambio oficial es del 7, ¿no? 7 bolivianos el dólar. Por tanto, se ha duplicado el precio del valor del dólar Wow. en los mercados informales. Así amanece Bolivia, obviamente por la irresponsabilidad del canalla de Luis Arce, que monta este tipo de shows paupérrimos para tratar de levantar su popularidad y tratar de ganar las elecciones 2025 cuando sabe que las va a perder. Es decir, hay nerviosismo en Bolivia. Ahora, José Manuel, pues, digamos que fuese cierto esta situación del autogolpe de Estado, el intento de autogolpe de Estado, ¿esto de verdad podría subirle la popularidad a un presidente que está con tan baja popularidad? ¿Qué más podría sacar de una situación como estas? Nosotros estamos absolutamente convencidos viendo la reacción de las redes sociales, viendo el humor social, viendo la conversación colectiva, que nadie se cree este tema de el golpe de Estado supuesto que se ha ejecutado el día de ayer. Nadie se lo cree. Es decir, si uno haría un sondeo de opinión, si uno haría una encuesta rápida o una encuesta elaborada con tiempo pertinente en las próximas semanas, se daría cuenta rápidamente de que la gigantesca mayoría de las bolivianas y de los bolivianos no le cree a Luis Arce Catacora, no le cree al gobierno boliviano, no le cree al gabinete de ministros y no cree en absoluto que el general Zúñiga haya actuado de manera individual. El tuit que yo mandé fue obviamente al calor del momento, donde claramente yo dije, no interesa lo que haya ocurrido en el sentido de si ha sido una acción individual, una acción de Evo Morales, que fue el rumor en ese momento, o una acción de Luis Arce Catacora de autogolpe. No importa cuál haya sido la acción, hay que cuidar el Parlamento y hay que cuidar, obviamente, que las elecciones se den el próximo año y que no use de excusa esto Arce Catacora para gobernar por decreto, ¿no es verdad? Pero en todo caso, como te digo, es muy poco probable que esto aumente la popularidad de Arce. Más bien, lo que ha generado ha sido el efecto contrario, donde la gente ya no le cree nada, ¿no es verdad? Y ahorita la gente está luchando por llegar a fin de mes. No está pensando en Luis Arce Catacora, no está pensando en el golpe de la esquina, como ya se le ha tildado a este golpe, a este supuesto golpe, porque realmente no ha habido ningún otro regimiento, por ejemplo, o ninguna otra fuerza, eh, ni siquiera la fuerza naval ni la fuerza aérea que se hayan sumado a esta supuesta aventura, ¿no es verdad? No hay ningún otro regimiento del ejército, de ninguna de las armas, de caballería, de artillería, de ingeniería, de ninguna que se le haya sumado Zúñiga, por tanto le decimos el golpe de la esquina, porque ha sido en una esquina de la plaza principal que se ha suscitado todo esto, por tanto suena más a un show de Hollywood que otra cosa. Ahora, hablando ya de más adelante, de lo que va a pasar en 2025 en las elecciones en Bolivia, ¿cómo está la cosa? Porque entiendo que Evo Morales, el expresidente, estaba aferrado a una candidatura presidencial. ¿Cómo están las cosas y qué expectativas se tiene, José Manuel, de esas elecciones? Bueno, Evo Morales está por la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023-S4 del 28 de diciembre del año 2023, inhabilitado de por vida para ser candidato a la presidencia de nuestro país.
de por vida, ni siquiera solo por este periodo constitucional, este periodo de la nueva gestión 2025-2030, en absoluto, de por vida. Esa es la sentencia constitucional que ha sacado el Tribunal Constitucional, ¿no? Justamente en contra del reeleccionismo en Bolivia, tomando en cuenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido solicitada por el expresidente de Bolivia, Tuto Quiroga, a el expresidente de Colombia, Iván Duque, para que en el momento en el que Iván Duque era presidente, le consulte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos si es que la reelección indefinida era un derecho humano, como sostenía Evo Morales. ¿No es verdad? Él decía que la reelección indefinida era un derecho humano, ¿no? Entonces le contestó, obviamente, que no es un derecho humano, claramente, y que se tienen todos los estados americanos que tienen que hacer las paces con eso, ¿no? Que esto no es un derecho humano y que no está consagrado por el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, el Tribunal Constitucional sentenció que Evo Morales está inhabilitado de por vida porque ya ha sido candidato a la presidencia 6 veces, ¿no? 6 veces, ha sido presidente electo en 3 oportunidades, cuando la Constitución decía que solo podía 2, ¿no? Y ha ido a una elección siendo presidente 4 veces, en una haciendo un fraude, como ha sido el año 2019, donde obviamente el pueblo boliviano se ha dado cuenta de este fraude y ha tenido que renunciar y fugar a México. Evo Morales no ha habido ningún tipo de golpe de Estado el año 2019 tampoco, como no lo ha habido en esta oportunidad. Por tanto, la perspectiva es que hay una buena oportunidad para la oposición democrática, para nosotros, ¿no es verdad? Para ir por fin unidos en un bloque de unidad a las elecciones 2025 y llegar al poder y retornar a la democracia plena a nuestro país. Eso es lo que esperamos que suceda y obviamente hay que estar atentos primero a que el gobierno nacional, que no creemos que vaya a hacerlo, pero hay que exigírselo de la manera más vehemente, que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea esté presente en el proceso electoral, ¿no es verdad? Por invitación del gobierno, y también que no exista ningún tipo de acción fraudulenta como ocurrió en el 2019 y que nosotros podamos hacer también nuestro propio conteo rápido como oposición, ¿no? Estaremos pendientes de las elecciones 2025 de Bolivia. También en Ecuador tenemos elecciones en ese año, así que, bueno, mucho por esperar. José Manuel, una pregunta final que tiene que ver con lo que pueda pasar ahora después de esta intentona de golpe de Estado en Bolivia. Y usted lo apunta en un mensaje de la cuenta X. Dice, el segundo acto de este montaje, acusar a la oposición de estar detrás del golpe. Con total seguridad comenzarán a perseguir a los líderes opositores del país, argumentando que fueron los autores intelectuales de este show arcista de ayer. ¿Por qué pensar eso? Han empezado con esa persecución, con ese guión de acusar a la oposición de aquello. Porque ya lo han hecho el 2019. El año 2019, después de lo que ha ocurrido, la rebelión boliviana en contra de Evo Morales y el fraude que cometió, que hizo que renuncie y se escape a México y después a Argentina, Evo Morales, como sabemos todos, ¿no? Entró el gobierno de transición de Janine Áñez y después de que ganaron las elecciones con Luis Arce Catacora, comenzó la persecución directa. Apresaron al expresidente constitucional Janine Áñez, apresaron al gobernador del departamento de Santa Cruz, el departamento más grande de Bolivia, ¿no? Que es el gobernador Luis Fernando Camacho y está preso. Citaron a declarar ante la justicia infinidad de veces al expresidente Carlos Mesa, que fue el ganador de esas elecciones y líder de mi partido Comunidad Ciudadana, y empezaron a perseguir a más de 220 personas, entre civiles y militares, que supuestamente fueron parte de un golpe de Estado que nunca ocurrió el año 2019. Se inventaron toda esta cháchara, esta sátira, ¿no? Esta puesta en escena, y ya lo hemos vivido, sabemos exactamente qué es lo que van a hacer, porque es el libreto venezolano. Los venezolanos y los cubanos son los que justamente le recomiendan al gobierno boliviano que después de hacer este tipo de montajes, lo que hacen es perseguir justamente a la oposición. Eso es lo que va a ocurrir y bueno, vamos a denunciarlo en su momento ante la comunidad internacional, claramente. Estaremos pendientes de todo lo que ocurra en Bolivia. Gracias a José Manuel Ormachea, diputado nacional.
de oposición por el Departamento de La Paz. Gracias por este contacto directo que nos ha comentado y analizado cómo está la situación. Y bueno, preocupante esa tesis que mantiene la oposición de mencionar, ¿no? Que es un intento de golpe de Estado para, por parte de Olidarse para tener la popularidad que ahora mismo no la tiene. Estaremos pendientes también de lo que suceda a las elecciones del 2025 en Bolivia. Así que gracias, José Manuel, por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias, estimada Verónica. Un saludo para el hermano pueblo ecuatoriano, un saludo desde La Paz, Bolivia, un saludo fraterno a todos los ecuatorianos que nos están escuchando y también a los bolivianos que viven en Ecuador que seguramente nos están escuchando. Un abrazo.